Un hermoso y ya lindo jueves. Estamos llegando al final, se puede decir, de la oscuridad, porque el título general es La luz brilla en la oscuridad. Entonces, tal parece que ya la oscuridad se está desvaneciendo. Y más hoy, que hoy, jueves, estaremos viendo batalla por la mente, por esto. Ese es el pleito, ese es el conflicto que hoy estamos viviendo los seres humanos. ¿En qué hacemos? ¿Esto o esto? ¿Qué nos conviene para la vida eterna o para la perdición? ¿Para dónde camino? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir para alcanzar los propósitos de la palabra de Dios, los propósitos divinos o los propósitos del enemigo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, esta batalla hoy la estudiaremos y la veremos con nuestro amigo, colega y compañero, el pastor Palomino. Pastor, nuevamente bienvenido. Gracias, pastor. Bienvenidos todos también. Pues, ¿qué le parece, pastor, si vamos a la oración para Amén. entrar de lleno Amén. a este estudio de este día? Amén. Adelante, pastor. Señor y amante Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella nos has dejado, Padre, esa lámpara en las cuales podemos descubrir la verdad en la oscuridad. Oh Padre, gracias, porque aún el enemigo quiso, Padre, esconderla, acabar con tu palabra en esta tierra, pero levantaste hombres valientes, hombres, Padre, dispuestos a dar su vida para que tu verdad, Señor, en verdad se aclarara. Y es así que, Señor, ahora usas a los hombres también, aquellos fieles, aquellos cumplidores, para hablar tus verdades. Hablar, Señor, de lo que quieres dar a entender al mundo antes, Padre, de la destrucción de este mundo. Señor, quédate con nosotros y que a través de tu Espíritu muchos que hoy nos escuchan puedan escuchar, Padre, estas verdades, que tú les hagas llegar hasta su corazón, hasta su alma, y que así puedan venir, Padre, arrepentidos para cumplir estas verdades dichas, no por el hombre, sino por ti. Te pedimos este favor en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, la lección de hoy se llama Batalla por la mente. Batalla por la mente. Para introducir este tema vamos a buscar en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Y vamos a leer allí del versículo 3 hasta el 6. Y dice así: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Esta cita es bien interesante porque nos está hablando del Dios de este mundo. Qué curioso, pero este Dios está con minúscula, porque no está hablando del verdadero Dios, está hablando de alguien que quiso usurpar el título de Dios. Es, a saber, el enemigo, Satanás. Y dice que el Dios de este mundo les ciega el entendimiento para que no puedan comprender el evangelio de salvación. El evangelio son las buenas noticias de que Jesucristo vino a este mundo para pagar por nuestros pecados, para darnos a nosotros la segunda oportunidad y poder vivir algún día con Él en el cielo. Eso lo hizo Él por amor de todos nosotros. Él entregó su vida en la cruz voluntariamente
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta verdad tan maravillosa, tan importante, muchos no la aprecian y no la comprenden. Quizá entiendan el concepto histórico de que Jesús murió en la cruz, pero no han hecho esa bendición suya, no la han aceptado como una promesa para ellos mismos. Es posible que usted, aquí que nos está viendo en este momento, tenga esa inquietud. ¿Será que Jesucristo realmente está interesado en mí? Y la verdad es que sí, porque el Señor vino a salvar a todos los pecadores, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así que nosotros tenemos esperanza en Jesús. Pero Satanás no quiere que conozcamos esta verdad, ni tampoco la verdad de su santa ley. La verdad de que Cristo nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, inspiró la Biblia, inspiró la ley, para mostrarnos cuál es su voluntad, para mostrarnos los principios del cielo, de tal manera que nosotros podamos seguirlos con seguridad. Y Satanás se vale de muchas cosas para podernos desviar del camino. Para algunos, y quisiera leerlo e ilustrarlo, aunque no está en la lección propiamente, pero creo que sería muy útil utilizarlo. Vamos a ir al capítulo 8 de Lucas, Lucas 8, y vamos a ver allí algo que nos dice la palabra de Dios, el Señor Jesús. Lucas 8 del 5 al 15. Lucas 8 del 5 al 15. Y allí habla de un sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Quién es el sembrador? Es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Y la semilla es la palabra de Dios. Entonces el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y hablando de estas cosas decía con fuerte voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora vamos a ver el significado. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Justamente lo que acabamos de leer. El Dios de este mundo ciega el entendimiento de ellos. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y así pasa muchas veces. Las personas dicen: bueno, esta es la palabra de Dios, sí, esto es lo que yo estaba buscando. Pero después de un tiempo pierden el interés, o cuando vienen algunas pruebas se apartan. Ahora, versículo 14. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Cuántos son los que, mirando en la palabra de Dios, se enteran de que el sábado es el día del Señor? Se enteran de que el segundo mandamiento dice que no hay que fabricar imágenes, como estudiamos esta semana, y se enteran de muchas verdades importantísimas. Pero cuando van a guardar el sábado se dan cuenta que su empleador quizá no les da el día, desde el día viernes a la puesta de sol. ¿Qué hacen? Muchos, en vez de confiar en el poder de Dios y en la provisión divina, que el Señor tiene 1000 maneras de proveer lo que necesitan sus hijos, prefieren irse a trabajar y prefieren transgredir el mandamiento del Señor. Se ahoga por las preocupaciones de esta vida, porque con qué va a pagar la renta, con qué va a pagar los biles, y se olvida que Dios tiene provisión para todo aquel que confía en Él. El versículo 15 dice: pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto
retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué clase de suelo somos nosotros? ¿Cómo es nuestra mente? ¿Cuál es nuestro corazón? La lección de esta semana nos enseña de que hay una batalla por nuestras mentes. Y también cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades. Así que Satanás sabe cómo tratar con cada uno. Y ya lo vimos aquí en esta parábola. Así que si nosotros nos queremos resguardar, si nosotros queremos ser salvos, debemos dejar que Dios sea nuestro Señor, creer en la palabra de Dios tal como está escrita, y debemos no permitir que Satanás tome control de nuestra mente. Cualquier sugerencia, cualquier cosa que nos afecte, que sea contrario a la palabra, tenemos que erradicarla con un así está escrito, como hizo el Señor Jesús. Y debemos tener fe. Esto es un asunto de fe, porque sin fe no podemos agradar al Señor. Quisiera, pastor, escuchar algo en relación con esto que usted nos quisiera decir. Una batalla por la mente. ¿De qué otra manera Satanás trata de tomar la mente de las personas? Pues, en verdad, pastor, que el enemigo tiene tantas cosas para distraer la mente en todos los aspectos y muchas veces no es que él conozca nuestras intenciones, pero él ve nuestros reflejos, él ve nuestra vista, él ve nuestras intenciones en las cuales él propone. Él nunca nos va a obligar a pecar, nunca nos puede forzar a pecar. Él pone la tentación, él pone los objetos o los medios por el cual a veces quiere desviar a los hijos o a la hija de Dios. Y siempre Él va a buscar la manera de que las tentaciones sean más atractivas. Y aún depende el deseo y el corazón de la persona, qué es lo que en verdad quiere. Por eso el título de esta lección, Batalla por la mente. El Espíritu Santo de una forma también está presto, está listo para aquel momento de auxilio que uno pide. Está atento a la necesidad del ser humano. Pero es uno el que va a escoger qué quiere hacer. Hay un conflicto realmente interno en que a nosotros nos gustan las cosas a nuestra manera y no muchas veces a la manera a como Dios lo requiere. O sea, yo puedo decir que traigo la Biblia, pero muchas veces la Biblia la hago hacia mí. Muchas veces la Biblia yo hago lo que yo quiero con ella. La interpreto como yo quiero. Pero hay otros que en verdad vamos a la Biblia y hacemos la voluntad de este libro sagrado y no lo que son mis perspectivas, el crecimiento que yo quiero, sino el tratar de buscar aún a través de ella, haciendo entender a otros que lo que muchas veces la Biblia dice no es literal. Y lo que me conviene lo hago literal. Los engaños son muy fuertes, aún con la Biblia en la mano. Y muchos a veces creen que como se leyó en la Biblia, así es como lo expresó el expositor de la palabra. Hermanos, hoy en día las redes sociales están llenas de cristianos, de mensajeros, de líderes, pero muchos se han preguntado, ¿y quién dice la verdad? El único que dice la verdad es Cristo. Y el único que tiene la verdad es la palabra de Dios. ¿No dice así Cristo en Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ningún hombre, hermanos, va a tener la verdad que la palabra de Dios dice. ¿Por qué te lo digo? Por este consejo. Mira cómo lo dice
la sierva del Señor en este libro que lleva por título el comentario bíblico adventista, el tomo número 6. Ella dice estas palabras: pero Dios no será derrotado por Satanás. Eso tenlo por seguro. Ya el que fue derrotado fue Satanás. Envió a su Hijo al mundo para que al tomar la forma y la naturaleza humana, la humanidad y la divinidad combinadas en él elevarán al hombre en la escala del valor moral ante Dios. Tenía un propósito y tuvo un propósito en el cual se ha cumplido, porque ya el Cristo dio su vida, le entregó por nosotros, por la humanidad. El poder que tenía el hombre de esta tierra, Satanás lo había arrebatado, pero ahora Cristo, convertido en hombre, vino para arrebatar lo que al hombre le pertenece y poder darnos ahora salvación. Palabra de vida del gran maestro. El Salvador vio que los hombres estaban absortos en conseguir ganancias y perdían de vista las realidades eternas. Y esto es verdad. Ahora, hermanos, la sociedad, el mundo entero está así, absortos en saber mañana qué viene, en tener dinero para vivir el día de mañana. Y Dios se está olvidando. Intentó corregir este mal. Trató de romper el hechizo infatuador que paralizaba el alma. Cristo presenta ante la humanidad caída el mundo más noble que ha perdido de vista, a fin de que contemplen las realidades eternas. Los transporta hasta los umbrales del infinito, resplandeciente con la indescriptible gloria de Dios, y les muestra allí el tesoro. Por eso yo creo, hermanos, que nosotros, al conocer y a descubrir a Cristo en la palabra de Dios, vemos cómo Cristo convivió, compartió, vivió en esta tierra con los seres humanos. Cómo Cristo se comportó, qué es lo que Cristo hacía, cómo Cristo nunca se puso en una posición de su Padre. Siempre hablaba ensalzando el nombre de su Padre, nunca en sí buscando ensalzamiento en sí mismo. Él siempre hablaba de servir, de ayudar, de estar ahí, pero no para que se le sirviese. Esto, la humildad del Señor nos lleva y nos muestra realmente que en un verdadero cristiano debe haber humildad, sencillez, amor, paciencia, que esos son los frutos del Espíritu Santo. Y es así que nosotros vemos descrito la vida de Cristo en su palabra de lo que Él iba a hacer y cómo iba a vivir. Asimismo también, miren esta última cita que nos habla el Espíritu de profecía. Dice acá: el cielo, mirando hacia abajo y viendo los engaños en los cuales eran inducidos los hombres, conoció que un instructor divino debía venir a la tierra. Mediante las falsas representaciones del enemigo, muchos habían sido tan engañados que adoraban a un Dios falso, revestido de los atributos satánicos. Es así como el enemigo se viste para engañar, y por eso, como vimos en los días pasados, va a usar a hombres estudiados, a hombres realmente preparados, hombres que se ven humildes, sencillos, pero que por dentro son lobos rapaces. Así de que, mi hermano, no te queda a ti, y no por consejo de hombre, sino por consejo de la palabra de Dios, pedirle a Dios que te muestre y te descubra aquel que quiere engañar tu vida y ponerte de rositas el camino
cuando en realidad el camino del Señor es escabroso, es espinoso y lleva muchas veces no a los fracasos, sino a veces a los desalientos, al dolor, a la angustia, pero que al final del camino hay una luz que te está esperando para darte vida y darte vida eterna. El Señor te guarde y el Señor te bendiga.